Yo soy Jimmy Rangel y es raro hablar de la niñez cuando uno ya está como en esta etapa de, como llegando a los 40, que es como, no sé, como que todo es súper lejano. Te lo preguntas porque es importante, porque uno viene de ese lugar, como que uno cree, o yo a veces creo o creía que uno estaba construyéndose con el presente, ¿no? Como que constantemente se construía con el presente y con su obra del presente. Y ahora cada vez que voy más hacia la adultez me doy cuenta que en realidad estoy siempre volviendo atrás y haciendo como una reflexión sobre, sobre mi construcción. Digamos, yo vengo de una familia típica colombiana de familias desplazadas. La familia de mi papá es de Bucaramanga. Llegó pues digamos, a la periferia de Bogotá de niño, desplazado por, digamos, por la violencia. Y la historia de mi mamá es un poco parecida. Ella no es desplazada de la violencia, pero es desplazada, digamos, de que el campo ya no les daba más. Mm. Y eso significa que tengo una relación muy cercana con el campo. Porque claro, digamos, mi mamá se viene con mis abuelos, pero la otra parte de mi familia se queda en el campo y siempre estuvimos regresando al campo. Entonces, digamos, crezco en Bogotá, digamos, voy a un colegio público en Bogotá, yo crecí en Usme, que es la periferia de la ciudad, que además también es importante donde uno crece porque yo crecí en un lugar donde, digamos, por ser periferia, mucha gente del país, digamos, de la provincia, desplazados, llegaban a ese lugar porque era mucho más barato vivir y se generaban guetos de sus comunidades. Entonces no era el centro de Bogotá donde, digamos, tenían, digamos, unos discursos de avance, sino muchas veces o ellos se quedaban en unos círculos, entonces de repente tú vivías en un barrio donde vivía mucha gente de ese mismo pueblo. Entonces crecí mucho en relación a cómo mi mamá tenía relación con el pueblo y las costumbres del pueblo y para mí la ciudad no significó mucho hasta ya más grande porque yo soy una persona queer, soy una persona gay que empezó a definir o a descubrir su sexualidad o su orientación sexual muy joven. Digamos, yo salí del closet, por así decirlo, a la adolescencia, ya grande, pero yo sí empecé a hacerme muchas preguntas sobre mi sexualidad muy pequeño y eso generó que digamos, que me alejara yo mismo de la sociedad porque le tenía miedo a la sociedad. Yo creo que yo era una persona muy sola, bastante sola, y digamos que eso, digamos, ahora en el presente me hace, digamos, yo sigo siendo una persona muy sola, pero siempre tuve que tener unos diálogos constantes conmigo mismo. Y yo me acuerdo, digamos, lo que más me acuerdo cuando era niño era teniendo diálogos conmigo mismo en relación digamos, a mi vida, a los juegos, a la fantasía, al futuro, porque yo recuerdo que siempre cuando era niño siempre estaba pensando en el futuro, me costaba mucho el presente. Yo creo que, digamos, el motivo, digamos, retórico del asunto era que necesitaba salir de ese bucle de la soledad en el que estaba inmerso. Yo estudié en un colegio público muy complejo, vivía en un barrio muy complejo, tenía unas realidades complejas y el arte se volvió una forma, o yo me imaginaba que el arte iba a ser una forma en la que yo me podía escapar de esa realidad. Entonces la primera cosa que hago es que quería hacer televisión a los 8 años más o menos. Entonces le pido a mis papás que me dejen ir a hacer televisión y me acuerdo que el director me dice, vengan, ¿por qué no? Estábamos haciendo un proyecto piloto para una serie muy grande de Señal Colombia, creo. Y el director me dice, vengan, ¿por qué no se pone a estudiar? Y porque va a venir este proyecto es de mucha improvisación, pues ese era como el contexto, eran unos niños que tenían que improvisar en relación a temas. Y entro a estudiar teatro y ya luego no me pude salir. A los 9 años entré a Fe Alegría, que era un centro cultural que quedaba en Usme. Claro, mi gran maestra era, que además, digamos, creo que ahí fue que, digamos, que quedó esta pregunta, y era que mi maestra de teatro en realidad estudiaba danza folclórica, pero era la mujer que dictaba teatro. Entonces siempre era una pregunta constante en relación a la danza y al cuerpo en ese momento. Ahí entré a hacer teatro, estudié teatro de calle mucho tiempo. Mira, yo como a los 14 años tuve un primer encuentro en el centro, aquí en, el teatro, en la Candelaria, con el director del Teatro Tecal. Una obra muy importante que se llamaba El Álbum, que eran unos personajes que se pintaban completamente y salían a la calle.
Era una obra muy importante, era un espectáculo muy importante y su investigación era muy importante. Ellos viajaban, iban a Japón, a los Estados Unidos, era una compañía muy importante. Y estaban haciendo una investigación sobre la improvisación y sobre el estúpido. Esa era su pregunta de investigación, cómo era que la improvisación y el estúpido podían llegar a hacer unos ejercicios creativos. Y eso también creo que hizo un clic ahí en lo que yo quería realmente, y que a mí el teatro, digamos, de texto no es, digamos, que ya luego eso fue lo descubrí después, pero que el teatro de texto no es un lugar, digamos, cómodo para mí o un lugar en el que yo me sienta, digamos, a contemplarlo. Me cuesta contemplar el teatro de texto. En esta cosa de la improvisación y el estúpido empecé a descubrir que el cuerpo era más interesante para decir cosas. Hay un momento que a mí me marca, que es el momento, por ejemplo, en el que yo decido irme de la ASAP, porque no, definitivamente, digamos, me perdí, y fue que yo me encontré con el Teatro del Silencio de Chile. Teatro del Silencio es una compañía dirigida por Mauricio Celedón, que es chileno, pero que la compañía está radicada en Francia, y él es uno de los últimos discípulos de Decroux. Y yo entro a esta compañía cuando tenía como 18 años a hacer un taller y luego yo me quedo investigando con esa compañía. Entonces, claro, cuando yo ya entro, digamos, a una compañía, o digamos, estoy cerca de una compañía, porque no, nunca entré, pero digamos, cuando estoy cerca de la compañía, me doy cuenta que ese espacio era un espacio en el que me interesaba. Y justo en la SAB habían traído un maestro invitado del Ecuador. Me llamo Patricio Vallejo Aristizábal. Yo soy un artesano que consagró su vida desde hace ya largos 37 años. Patricio Vallejo, él es un discípulo de Barba, a dirigir el montaje de grado de la SAP. Obviamente yo estaba en segundo año, estuve en la gente de quinto año. Él se va, yo acabo de llegar de Francia, y yo lo llamo y le digo, mira, yo me voy a salir de la universidad, yo me voy a ir a Buenos Aires a estudiar, a terminar la universidad, pero me gustaría conocerte. Y él me dice, pues vente a vivir a Ecuador. Porque él, como era discípulo y tenía, digamos, este esquema en su cabeza, él recibía alumnos. Y yo me voy casi un año al Ecuador a trabajar con él, a estudiar, digamos, todo Barba, pues no todo Barba, digamos, su versión de Barba, y a vivir en el Ecuador, que fue muy importante y que eso también determinó digamos, mi carrera ahora. Él tiene una investigación sobre el barroquismo, sobre el barroco ecuatoriano, y se hace muchas preguntas sobre el barroco ecuatoriano, que luego, digamos, que él las pone en el cuerpo y que luego para mí eso, digamos, es mi investigación todavía, ¿no? Cómo generar un movimiento en 3D desde la composición corporal, ¿no? Desde la arquitectura. Cómo es que el espectador puede ver un cuerpo, pero podría girar como en el barroco y tener información por todos los lados. Entonces, digamos, eso me pasa a mí en lo corporal, en la arquitectura, luego me pasa, digamos, en la pieza, y luego me pasa en la relación con el espectador, cómo es que el espectador puede tener una experiencia absoluta con la pieza, que es lo que te pasa con el barroco, ¿no? Que deja las dos dimensiones y se vuelve todo un ejercicio. Y en el IUNA me encuentro a Emilio García Huevi. Dass alles so missraten ist, weil Adam und Eva Inzest Que es uno de los directores que yo más admiro profundamente. De Europa. Las campanas anunciaban exequias oficiales. Y él tiene una investigación con objetos, particularmente. Él tenía el Periférico de Objetos, que fue una de las compañías más importantes de la Argentina y yo diría una de las más importantes en Latinoamérica.
Y él recién, a mí me toca un encuentro con Emilio muy particular porque ellos, ya el periférico ya no existía, pero en ese momento el periférico se estaba reuniendo para hacer un diplomado, un diploma, donde hablaban de su experiencia en el periférico. Entonces era Emilio y eran 2 maestros más que eran los que habían creado el periférico. Entonces era muy interesante porque era su versión de lo que había pasado con el periférico, de cómo esto había, digamos, transgredido la utilización del objeto y puesto en la escena, desde un estudio de las tendencias de lo contemporáneo. Entonces, para mí, digamos, bueno, eso también fue muy importante porque yo estudio tendencias. Y estudio todo el expresionismo alemán, y luego el expresionismo alemán se vuelve, digamos, el piso para con lo que yo trabajo ahora. Sí, hay una cosa que pasa, digamos, desde lo que yo entiendo de las tendencias, y es que, bueno, las tendencias nacen digamos, por situaciones sociales, básicamente, no porque un artista vino y se le ocurrió algo, pero además yo creo que lo social está relacionado al espacio. Lo social sucede porque o estamos tú y yo en este espacio, o alguien va a pelear este espacio, o este espacio está en duda, y el espacio se vuelve un lugar muy importante, y la arquitectura se vuelve un lugar muy importante para mi investigación. A mí lo que me pasa con el espacio es que yo creo que el espacio debería tener las condiciones para que la gente trabaje. ¿Sí? Hablábamos ahora, por ejemplo, que hay gente que le gusta trabajar digamos, en el obstáculo, ¿no? Como en el obstáculo, en el ruido, en el mugre, en la pared, en el espacio pequeño, confinado. A mí, por ejemplo, es un espacio como este que tiene las condiciones donde uno puede respirar, donde el clima es perfecto, donde la luz no te incomoda. Para mí este espacio me genera, digamos, una paz, y me genera digamos, un poco lo que diría Cántara, como este cántaro que tú puedes ir llenando de información, ¿no? Como un lugar limpio en el que tú puedes ir añadiéndole cosas para luego generar. Sí, como que no el espacio ya te llene de información o te incomode, sino que tú puedas empezar a incomodar el espacio desde la creación. Yo nazco, mi obra nace con el dispositivo. Si no existe un dispositivo que sostenga el espectáculo, para mí es muy difícil construir algo. Alguien podría decir que el dispositivo podría ser el texto, una obra, un texto, ¿cierto? Para mí el dispositivo es el espacio como tal, todo lo que, digamos, el equipo y yo podamos construir para que luego algo suceda adentro, ¿sí? El dispositivo, por ejemplo, en Wojciech es una piscina de agua. Alguien se va a ahogar, alguien se tiene que ahogar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros construimos? Y luego ahí ya el espectáculo va a nacer. Me cuesta mucho antes pensar en situaciones o en personajes o en el final. Yo tengo que primero pensar en el espacio para que luego suceda. ¡Despacio, Wojciech! ¡Más despacio! Me haces dar vértigo, me dan náuseas. Pues hay un montón de teorías sobre la dramaturgia de la imagen. De hecho, el periférico de objetos es su gran fuente de investigación, es la dramaturgia de la imagen, cómo los objetos a través de unas imágenes generan una estructura dramática. Yo me quedo con esa información e intento crear espectáculos que cuando tú los veas sea como una película, como un montón de fotos a gran velocidad que empiezan a narrar cosas, ¿sí?
Entonces, digamos, en mi caso, las imágenes aparecen primero. De hecho, los guiones que nosotros tenemos son guiones de imágenes primero. Ya, perdón. Toda la historia está en los pies, Meli. O sea, toda la historia está en qué puta te hizo volar esto, ¿me entiendes? Okay. Entonces, realmente velo. Y pueden bajar un tilín la velocidad y estoy volando. A veces son por escenas completas, por capítulos completos, como, mira, yo tengo una imagen que es que está lloviendo y que alguien está abajo ahogándose con esa lluvia. Y luego a partir de esa imagen, pues nacen muchas más imágenes para intentar, digamos, resolver los conflictos. Pero sí, básicamente son unas imágenes, una tras otra, que intentan crear una dramaturgia. Mira, la primera obra que yo dirigí con esta investigación de la dramaturgia de la imagen de hecho, fue la obra con la que yo me gradué en mi diploma en Buenos Aires, y se llamaba La sombra del sol. Y esa fue, digamos, mi investigación para poderme graduar. Y esta obra, pues, se creó, digamos, desde un lugar muy inocente y tenía 400 imágenes, 400 fotos o, digamos, imágenes. Alguien levantaba el brazo, alguien escupía, aquí pasa, sí, 400 imágenes. Y luego, cuando yo llegué a crearla, era intentar montar esas 400 imágenes y que tuvieran un sentido. Eso es más parecido a la danza que al teatro. Entonces, digamos, por eso fue que, digamos, todo mi ejercicio se está yendo más hacia el movimiento, porque las imágenes, cuando tú pones una imagen quieta a la otra imagen quieta, pues genera movimiento, ¿sí? Entonces, pues se genera movimiento. En mi caso es que yo nunca estudié coreografía y pasa una cosa con digamos, con la coreografía para mí, digamos, para lo que me está pasando a mí ahora como coreógrafo, y es que tiene que ver con esta pequeña dramaturgia sobre el cuerpo de alguien o sobre el viaje, digamos, sí, sobre el viaje de este Jimmy que le está acá y sumo, ¿sí? Creo que en mi caso la dramaturgia de la imagen viene desde lo más grande para generar la situación, ¿cierto?, a lo más pequeño para generar la acción, ¿sí? Cuando yo pienso más en coreografía, pienso en la acción. Cuando pienso en la dramaturgia de la imagen, pienso en la situación, ¿sí?, lo que encierra todo. ¿Y ahí qué vendría? Ya, corte. Yo quisiera que tú pasaras y te subieras acá. Sí, siguiera derecho, claro. En mi, Sí, siguiera o sea, que derecho. apoyaras tus pies en mi coso y lo que era es como un caballo y él caminara, ¿me entiendes? ¿Probamos? Sí. ¿Quieres hacerlo conmigo? No sé cómo quiero. Acá. Y ahora, olvídalo a él y gana tú el foco, ¿cierto? Y párate, Melissa. O sea, párate sobre mi espalda. ¿Logramos eso? Sí. Meli, ahí el asunto es que tienes esto y de repente, ¡pum!, olvídalo a él y gánate todo el foco con los ojos para construir todo esto, hasta poder coger la tela y caminan por un paisaje los dos. O sea, Hay una cosa que me pasa a mí con el movimiento, y es que para mí el movimiento, bien, tú puedes tener, digamos, todo lo que necesites para hacer esto, pero la capacidad del movimiento, en mi caso, para mí, es la capacidad que tienes de pensar en el movimiento mientras que lo haces, no en hacerlo, sino en pensar en el movimiento. Por eso para mí es muy importante que el intérprete se concentre en dónde le está pasando, en cómo está reaccionando su costilla, en cómo funcionan sus dedos, ¿sí? Que pueda estar en el presente, y no simplemente que sea un ejecutor. Sí, yo creo que la relación que tenga el intérprete con su cuerpo
Y la pregunta que tenga el intérprete con su cuerpo constante es la que puede mostrarnos algunas realidades. Entonces un poco el ejercicio con los intérpretes es, espérate, tú lo haces maravilloso, pero ve adentro. ¿Sí? Pero ve adentro, digamos, físicamente, ¿no? A mí lo que me pasa con las emociones, las sensaciones y el texto, o la danza como tal, digamos, el purismo de la danza, es que se vuelve un ejercicio para el de afuera, y eso se vuelve un problema para mí. Aunque yo hago espectáculos, shows, ¿no? A mí me gusta el humo, yo hago espectáculos para la gente de afuera. Pero digamos, si alguna vez he tenido un ejercicio donde la gente tiene un contacto con mi pieza, donde pueden reflexionar algo con mi pieza, no es porque salga más humo o caiga más agua, es porque en el momento que cae más agua, yo tengo una reflexión real sobre el agua. O sobre el intérprete, o sobre la situación. ¿Sí? Creo que los ejercicios válidos, en mi caso, o algo que valida mi experimento como artista, es cuando sí hay una pregunta realmente más profunda que solo el show, aunque yo hago shows, ¿no? Sí, yo, sobre todo ahora, digamos, de un tiempo para acá, lo que me ha pasado es que tengo que trabajar con gente que tenga preguntas de investigación claras, que esté realmente confundido en algo, ¿sí? Como que no entienda lo que le está pasando o esté, digamos, gestionándose en alguno de los campos, digamos, con los que yo trabajo, ya sea la luz, el sonido, el arte, porque solo esa persona me va a ayudar a mí a resolver mis preguntas. Tengo que irme, mi capitán va a pasar revista. ¿Qué te pasa, Franz? Es que... Ay, María, otra vez. Ha pasado otra vez, ¿no? No sé si fue un sueño o si pasó mientras parpadeaba, no lo sé. Felipe Botero, que es el protagonista de Wojciech, para mí, lo que me pasa con Felipe es que Felipe me responde algo preguntándoselo, ¿sí? Él va hacia adelante porque yo le pido que vaya hacia adelante, pero tú lo ves que está hacia adentro, echando para atrás, y echa para atrás. Un gran intérprete, un gran bailarín para mí, lo que le pasa a Melissa, por ejemplo, es que tiene que ir, pero Melissa adentro está haciendo un ejercicio hacia adentro, hacia atrás, de preguntarse, ¿sí? Y ahí se forman los equipos. Y a mí, en mi caso, pues digamos, yo sí estoy en un diálogo constante con el otro creador, me gusta, porque además aprendo, ¿sí? Como un chiste es como, quiero aprender para no volverte a llamar a trabajar, yo quiero aprender todo lo que me puedes dar, y eso me pasa, sobre todo, en la creación, en el arte, en la dirección de arte, en el vestuario, en la luz. Para mí ese es un ejercicio muy, digamos, es muy placentero porque estoy aprendiendo todo el tiempo. Disturb the sound of silence. Y se hizo eco, eco, eco. 'Cause no one dares En los pozos disturb the sound of silence. Silencio, silencio. Yo creo que digamos, a mí lo que realmente me ha funcionado y en lo que yo me siento cómodo es en la preproducción. Así, o sea, si yo tengo un espectáculo preproducido, en todos los sentidos, en mí, digamos, desde la dirección o desde la escritura y en todos los equipos, en los departamentos que trabajan conmigo, si ellos están preproducidos, en el momento que lleguemos al momento cero para crear, realmente va a haber una alquimia, ¿no? Como que vamos a tener, como cuando vas a cocinar algo y tienes la alacena llena de cosas, ¿no? No te falta nada. Yo que soy mal cocinero, cuando me falta algo, pues es peor, porque todo queda desabrido. Si hacemos una gran preproducción, en el momento cero de empezar a tirar las cosas a la olla, ¿sí? Empezar a activar el dispositivo, va a ser mucho más efectivo. Yo, por ejemplo, creo las coreografías antes de que lleguen los bailarines, en la mayoría de los casos, o los actores sobre todo, para que cuando la coreografía le llegue al intérprete, una coreografía que seguramente va a estar floja, que no va a tener mucho que decir, pero que ahí comienza realmente la creación. No, mira, es que tú dijiste que es así, pero yo creo que es así. Ah, mira. ¿Y de qué sirvió? No, es que sirvió solamente el impulso del estómago, pero ya lo había descubierto antes y este intérprete lo volvió arte, ¿sí? Como que ahí está. Solo quiero que cuando todos los equipos lleguen a realmente a trabajar, haya un lugar donde la gente se sienta realmente creativa.
Yo soy un director muy chiquito y mis preguntas suelen ser tontas, flojas, no suelen tener tanto color, sí, como una cosa muy pequeñita, porque creo que mis ideas en realidad no son tan interesantes. Mis ideas son interesantes cuando las puedo contrastar con alguien que dice, no, mira, eso podría ser, pero mira, te muestro, que es lo que pasa con todo el mundo, ¿no? No sé, yo trabajo con un músico hace 7, 8 años. Ese arranque de esa música está muy pegado al anterior y es empalagoso. Ah, eso fue lo que yo te dije ayer. Que lo había alargado, pero no lo alargó tanto. Mira eso. Y la volviste a embarrar con lo de la canción de la máscara. Comenzó un minuto antes el ah. No la embarré yo, baby. Es que no lo cuadramos bien y ayer lo cuadramos bien. Yo no cuadro eso, o sea, yo no arranco el ah, sino todo eso va pegado. Es un track gigante pegado en donde o tengo que separarlo. Yo creo que es mejor que lo separes. O sea, separar, me toca cortarlo por 3 pedazos la canción. Porque es que eso no es cuando, eso no está cuadrado con que Meli se sube y ahí arranca la canción. No, la canción arranca un minuto antes. Yo sé. Entonces... Y el músico está todo el día conmigo y es mi amante siempre. Digamos, la música para mí hace parte de mi creación, sobre todo porque me está poniendo problemas todo el tiempo. Sí, si no me pone problemas, el día que el músico está muy confiadito, no, eso no va bien. Siempre, digamos, la música para mí hace parte de mi creación. Buena. Pucha, es difícil la música porque se estira ahí de unas maneras raras. Yo creo que aquí cuando tú volteas acá, antes de lo de los brazos, ¿Sí? falta algo. O sea, yo creo que hay uno podría hacer algo más, ¿sí? Porque hay como 2 tiempos muertos para justificar esto de los brazos, plum. Sí, porque la mayoría de veces no hay palabras en mis espectáculos. O las palabras dicen una cosa, pero en realidad está pasando otra. Voice, ¿qué es eso? Yo ahora que estoy estudiando Voice dice una cosa, pero por debajo hay otra cosa más terrible. Y la música, Verónica Ochoa decía que mi ejercicio era absolutamente conductista. Y efectivamente a mí, digamos, si hay una cosa del conductismo, que, digamos, que en mi caso como director, sí es útil y es porque yo le digo al espectador por dónde necesito que vaya. Lo puede interpretar como quiera, pero si yo necesito que llore y que tenga esta emoción del drama, pues es que tengo un montón de elementos, porque la música efectivamente puede poner más bajos y puede subir allá y hacer que el espectador esté de repente ido en un lugar en el que seguramente no quisiera estar, pero yo lo obligo a que esté ahí a ver qué le pasa. Nochecita, tráeme un buen caminar. Vamos juntitos por el camino. Préstame tu claridad. Pero mira que el gran formato es un arma de doble filo, porque el gran formato, lo que pasa con el gran formato es que digamos, yo que he visto muchos espectáculos de gran formato, es muy peligroso que no le llegues al espectador, que el espectador, digamos, vea una cosa gigante y que a los 2 segundos esa cosa gigante desaparezca, ¿sí? Es muy fácil hacer eso, ¿sí? El circo, digamos, yo que estoy cercano al circo, lo que pasa con eso es viene esta cosa gigante y de repente esa cosa gigante desaparece del consciente del espectador. Entonces, ¿cómo hacer que estos espectáculos gigantes realmente se queden ahí, se queden como si fuera una semilla chiquitita, ¿sí? Como si fuera un monólogo, como si fuera una pieza íntima que se queda ahí, con Olvido, que es un dueto. También mi pregunta ahora es cómo coger todos estos trucos del gran formato y llevarlos a las piezas pequeñas, ¿no? O sea, bueno, Olvido es un dueto, pero tiene agua y se inunda la casa y hay sombras y ruido, etc. Y cómo entonces traer esto del gran formato y llevarlo a las piezas pequeñas y viceversa. Cómo coger esta cosa y la intimidad de poder 2 personas mirarse y que la gente esté viendo los ojos de esto. Cómo hacer eso en un espectáculo de gran formato, ¿no? Donde hay luces y humo y hay, no sé, 50.000 personas en la Plaza Bolívar. Cómo hacer que de repente todo el mundo se concentre en algo pequeñito. ¿Sí? En algo pequeñito, en el palpitar, en la mirada de una bailarina.
Hay una teoría sobre la improvisación del movimiento y es como estás en una gran sabana, ¿cierto? Una gran sabana. ¿Sí? No hay muchas cosas, tú estás arriba en el avión y no hay muchas cosas, y cómo haces zoom, ¿sí? Como ese arbolito amarillo es súper importante, ¿sí? Entonces estás en esto, pero y cómo esto tan pequeñito se vuelve importante. Entonces, digamos, eso es la teoría del movimiento, pero digamos, ¿cómo haces eso con un espectáculo? ¿Sí? Como tienes esa gran sabana y le haces zoom. ¿Sí? Hay un peligro, Milena, y es que el espectáculo solo se quede en imágenes, ¿no? Que es lo que a mí, ese es, digamos, mi gran talón de Aquiles, que la gente sale diciendo de un espectáculo mío como, tienes lindas imágenes, y eso es como, esa persona la perdí, porque la persona seguramente se fue con la gran lluvia de Voice, pero no se fue hablando sobre la deshumanización de nuestro protagonista, ¿cierto? O en el árbol de la abundancia es como, fue impresionante cuando volaron, ¿cierto? Pero no se quedaron hablando del desgarro, del silencio, de la tristeza de la noche. Entonces, digamos, eso es uno de los grandes peligros cuando uno hace estos formatos a los que yo investigo, ¿no? Como que solamente se quede en la imagen. Meli, y ahí toda la dramaturgia es tus pies, digamos ahí, ¿me entiendes? O sea, la acción es acá con Titi y luego tus pies acá ayudando, como besando. Termino el beso. ¿Sí? Aguántenlo ahí, eso es. Vamos, despacio. Nice. Pero cuando el espectáculo logra reponerse y logra, digamos, respirar y volver a estar, pasa eso, que esta imagen que ya sabemos que funcionó y que nos tomó días enteros intentando descubrir cómo era que salía tanto humo para que el humo dijera lo que yo necesitaba que dijera, pues ese humo ya pasó. Eso ya existe, el truco ya lo descubrimos. ¿Y ahora qué pasa en relación al truco? ¿No? En Olvido, el dueto nuestro, es lo que está pasando, ¿no? Como que el truco o sea, ya sabemos que la imagen va a funcionar, o digamos que dice algo la imagen, pero ahora ¿cómo hacemos que esa imagen tenga un sentido en el atrás y en lo que viene, ¿no? Entonces, allá, ay, perdón, no sé.